La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¡Good morning, Vietnam! He visto cosas que vosotros no creeríais. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. ¿Está usted intentando seducirme? Le haré una oferta que no rechazará. Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo. La ventana del cine, con Carlos Marañón. Abrimos la tercera hora de programa. Saludamos al director de Cinemanía, Carlos Marañón. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Marta? ¿Qué tal, Rafa? No sé si os pasa que, bueno, a mí sí, que de repente veo cosas y tengo conversaciones mentales con los colaboradores. Veo algo de historia del arte y hablo mentalmente con nuestra profesora de historia del arte, Ana Valtierra. Veo que se muere... Oigo voces. En ocasiones. Escucho o leo que se muere Alain Delon y entonces yo estoy hablando mentalmente con Carlos Marañón y digo... Esto lo tenemos que comentar hoy, ¿no? Me puedes escribir en WhatsApp también, ¿eh? No hay problema. Hay otras formas. Por no incordiar. Estamos de guardia. Por no incordiar, La pero... cinefilia está de guardia. Una de las grandes estrellas del cine francés o del cine internacional, ¿va? Sí. Una presencia, sí. Por supuesto. Yo tengo que confirmar, que deciros que no es uno de mis actores favoritos, que no es una de mis, digamos, referencias cinematográficas. Es un actor mítico, pero yo creo que tuvo mucha suerte con que se encontró, sobre todo al principio de su carrera, y se encontró con unos cineastas sensacionales, con unos personajes muy míticos, incluso ese aura sobre todo de persona como con mucho mundo interior al que es inaccesible, que es ese rostro, aparte de muy guapo, lo de guapo eso sí que lo lleva de serie, ¿no? Pero como actor no es uno de mis favoritos. Y se encontró, lo que os decía, como un prototipo de personaje muy misterioso, yo creo gracias a los personajes y a los directores con los que trabajó. En este caso el Polar francés, que es ese cine como policíaco, un poco frío, un poco así, bueno, como muy francés, ¿no? Que diríamos, con Jean-Pierre Melville como director sobre todo, con Círculo Rojo y El silencio de un hombre o El samurái. Yo creo que eso le vino muy bien. Y luego, por supuesto, trabajar con Visconti en El gato pardo, en hacer el personaje de Tom Ripley en A pleno sol. Me parece que tuve esa suerte, porque si te fijas, después de determinada época, en los 80 y en los 90, ya no hemos tenido personajes de Alain Delon, ¿no? Vamos a escucharle aquí en A pleno sol. Je n'ai jamais vu de ma vie. Bon, d'accord, j'avoue. Je t'aurais suivi en enfer. Qu'est-ce que tu fais, Philippe? Ça t'apprendra! Versión original para escucharle a él. Decías que no tienes recuerdo. No tengo lo que decía Carlos, no tengo grandes recuerdos de él, por supuesto en cine, ¿no? Igual películas que pusieran luego en televisión en aquella primera sesión de los sábados por la tarde y ver El gato pardo, pero no es alguien que digas así bote pronto 3 películas de Alain Delon. Ojo, ¿eh? Yo por eso os digo, podemos hacer 5, 6, hasta 10 grandes películas, casi todas seguro entre, que las hay, pero que entre no es el algo... 60 y el 70 y algo, casi todas ahí. Bueno, Rocco y sus hermanos, El gato pardo, A pleno sol, El eclipse con Antonioni, o sea que tuvo mucha suerte de coincidir con unos grandísimos directores o del neorrealismo italiano o del cine polar francés, porque tampoco coincidió demasiado con la Nouvelle Vague, así como Jean-Paul Belmondo, que pasa por ser, digamos, un actor un poco, entre comillas, peor, porque era como más simpático, digamos, o que era más racial, digamos. Sí que trabajó con
con directores de la Nouvelle Vague, pero bueno, obviamente es una presencia, es un icono, ¿no? Pero yo creo que en un momento muy determinado y sobre todo que era guapísimo, y eso obviamente para un actor ayuda, es importante. ¿Sí? Se recordaba estos días también su ideología política, ¿no? Muy conservador. Sí. Más que conservador en algunos casos, ¿no? Incluso. Yo me pasa con el cine, sobre todo, que es, digamos, donde yo me muevo mejor. Me gusta separar. Yo ¿qué analizo de Alain Delon? Pues las películas que ha hecho, ¿no? La otra parte, obviamente, no vemos y opinamos, pero quiero decir que sí que ya nos metemos en otra cosa, ¿no? Y yo creo que como actor, pues va a pasar a la historia como una presencia, pero sí que creo con ese asterisco que le pondría, ¿no? Que estuvo bien rodeado, llegó en un momento muy, muy importante. Bueno, vamos a hablar de los estrenos de la semana. Este viernes llega a salas Maxine, es la historia de una joven que se muda a Los Ángeles a principios de la década del 1980 para perseguir sus sueños de convertirse en una actriz famosa después de ser la única superviviente de una masacre. So, Maxine. Your agent tells us you're quite a popular name in adult film and entertainment, is that correct? I'm curious, did you always want to be in that line of work? I always wanted to be famous. If you need to read off the sides we gave you, just go ahead, all right? I know the lines. Esta es la versión original, ahora la doblada. Bueno, Maxine, tu agente nos ha dicho que eres bastante conocida en el cine y el entretenimiento para adultos. Por curiosidad, ¿siempre has querido dedicarte a eso? Siempre he querido ser famosa. Si lo necesitas, puedes leer el guión que te dimos, ¿de acuerdo? Me sé los diálogos. Se vuelve hacia la cámara y a través de su trauma se dirige directamente al objetivo. Maxine, así escrito con 3 X mayúsculas. Sí, porque es el nombre de una actriz que viene del, como han dicho en el corte, del cine para adultos, del cine porno, y que quiere ser estrella en el cine, digamos, convencional, ¿no? En el cine, que quiere ser una estrella, ¿no? Esta es una película que se tiene... No se puede separar de otras 2 películas. Forma parte de una trilogía de un director que se llama Ty West, que es un director que hace, si no cine de terror, sí thriller sangriento, con asesinos, el slasher que decíamos la semana pasada, esta vez sí, y son unas películas muy interesantes, exacto. La primera de esta trilogía era Pearl, la segunda era X, que era un rodaje de cine porno en Texas, en una especie de granja, que era la de la película Pearl. O sea que las 3 películas, hasta llegar a esta Maxine, están hiladas, no tienen nada que ver, las puedes ver independientemente, pero sí que tienen algo, y tienen algo en común, que es el personaje de Mia Goth, que es esta Maxine, que es esta joven que llega esta vez a Los Ángeles a mediados de los 80, cuando Los Ángeles, que es verdad que pasa por ser una ciudad normalmente muy luminosa por el sol, siempre es como donde va la gente que quiere triunfar y casi siempre se cuentan historias de éxito, pero en este caso es un Los Ángeles un poco oscuro, es un Los Ángeles un poco como de problemas con la droga, problemas con el SIDA, problemas, esos años 80 en los que había una parte, bueno, no tan luminosa, ¿no? Incluso las sectas, y ahí es donde llega esta Maxine y se encuentra además, aparte de sus problemas para ser, digamos, después de ser actriz porno, para ser actriz de éxito, se encuentra con que hay un asesino, ¿no? Que se llama el acosador nocturno, ¿no? Y la película, la verdad que está muy bien. A mí me parece la peli, digamos, del fin de semana, porque me parece la más entre divertida y sangrienta, sería un poco es una especie de tragicomedia, tiene momentos muy divertidos, tiene un reparto muy chulo con Kevin Bacon, Michelle Monaghan, Giancarlo Esposito, sí, como pequeños personajes. Los policías, por ejemplo, es Michelle Monaghan y Bobby Cannavale, que también es otro actor así muy reconocible, y son secundarios pero que están muy bien puestos, un poco de trazo grueso, son un poquito, digamos, caricaturizados, pero como un poco toda la imagen de ese Los Ángeles. Esta sería como la cara B de Boogie Nights. ¿Os acordáis de Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson? Que es verdad que tiene su parte de drama, pero era una peli como muy luminosa. Esta es una peli más oscura, pero la verdad que funciona. Y ya os digo que tiene un lado de comedia, de terror, que le funciona muy bien.
Qué bien. Vamos de cine neerlandés. A partir del viernes podemos ver en las salas españolas Silver Haze. La película cuenta la historia de Frankie, que busca venganza 15 años después de sufrir graves quemaduras al incendiarse el hostal donde dormía y aún no había encontrado respuestas. I just want to meet a normal guy. Just makes sense. I thought you were the one. La versión doblada. Quiero conocer a un tío normal. Tiene sentido. Creí que duraríamos. Hola. ¿Qué te ha pasado? Un incendio cuando era pequeña. ¿Por qué me miras así? Eres preciosa. Esta película se estrenó en el Festival de Berlín. ¿Y sí. qué tal? Pues hemos comentado cine holandés. En realidad pertenecería más al cine británico. Lo que pasa es que la directora es holandesa, Sacha Pollak, y la coproducción es holandesa y británica, pero sí que está ambientada en el Reino Unido y sí que, inglés, ¿no? Exacto, y sí que en realidad tendríamos como una variante nueva, una variante de ese realismo sucio, social inglés, muy Ken Loach, quizá más Andrea Arnold, que es una directora que lleva un poco más al extremo que Ken Loach, que a veces es muy agridulce, y lo que sí que tiene es un historión real detrás, ¿sí? Tremendo, porque la protagonista, Vicky Knight, que ya era protagonista de la anterior película de la directora, de Sacha Pollak, es una superviviente de un incendio en un pub, que es de lo que trata la película. La película nos habla de una chica que es enfermera, que fue superviviente de un incendio en un pub, un incendio que nunca se resolvió, nunca se supo qué lo había provocado, quién lo había provocado, y ella tiene quemaduras muy importantes de tercer grado. Creo que las duras son las de tercer, nunca sé si las de primer grado, creo que las de tercer grado son las peores, ¿no? Pues ella tiene unas quemaduras y es la propia actriz la que tiene esas quemaduras, no es maquillaje, no hay nada de eso, porque ella fue protagonista de este incendio exactamente. O sea, que es un caso real. Es un caso real. Que afectó a la propia actriz que protagoniza ahora la película. Exacto. De hecho, la directora escogió a la actriz ya para la anterior película, que también va de una chica a la que su marido le tira ácido. Digamos que por eso, ella tiene luce esas quemaduras. Esta actriz, esta chica real que siendo pequeña tuvo este problema, luego cuando creció se hizo enfermera que trata los casos que ella padece. O sea, ella trata en la unidad de quemados en un hospital, con lo cual es súper interesante. Y en este personaje es un poco esa historia de una persona pues que tiene problemas tiene severas quemaduras, obviamente eso. Conoce a una chica en el hospital que acaba de intentar suicidarse, con lo cual ella, digamos que es una enfermera, este tipo de enfermedades, y lo que se establece es una relación con ella pues un poco complicada, y con su círculo, pues que es el típico círculo de película inglesa social, un poco desestructurado, con la madre, que el padre les abandonó, ese tipo de película. Y lo que podría parecer un dramón de tomo y lomo, es lo que te iba a decir. Que es complicado, la verdad que fluye hacia la esperanza, digamos, que no es una película desesperanzada, y que sobre todo ver a esta chica, que es una fuerza de la naturaleza, de verdad, es una actriz, pero a la vez ella es una enfermera y a la vez es una chica que ha pasado por lo mismo que su personaje. La verdad que es duro, pero a la vez está muy bien. La verdad que la película funciona muy bien. Me estaba acordando del protagonista de la serie del Reno, no me acuerdo cómo se titula. El Reino. Mi pequeño reno de peluche. Que te gustó, lo comentaste el otro día. No, pero que él también vivió lo que está representando. Bueno, durante este verano hemos hablado de grandes estrenos y de reestrenos como la trilogía de Spider-Man, ¿no?, que comentamos el otro día. Este viernes tenemos un reestreno que no sé si exactamente es eso. Bueno, este viernes podemos ver Rocky 4, pero la última versión del director, que no sé qué significa esto exactamente, de qué estamos hablando. Bueno, realmente es rescatar de todo el bruto que había del montaje final. Piensa que es una película que la montaría
que la montó efectivamente la propia productora, que no la montó, el director no tuvo mano ahí, no se hacía eso. En los 80 cine comercial como Rocky era la productora la que montaba la película y hacía el montaje que le parecía, con lo cual es verdad que habría seguramente mucho descarte, ya no solo de escenas que luego son repetidas, quiero decir, de combate, ¿no? entre Iván Drago y Rocky, sino probablemente alguna escena más, incluso de su viaje a Rusia. Bueno, probablemente haya, la verdad que no la he podido ver, pero probablemente haya mucho material, y yo creo que hay un fandom muy grande con Rocky. Claro. A mí me sigue sorprendiendo mucho. España además es particularmente un país en el que todas las películas de Rocky y las películas, las siguientes, las películas del personaje, ahora no me acuerdo cómo, del personaje de su rival, de Apolo, y las películas del hijo de Apolo, de Creed, funcionan muy bien, funcionan fenomenal. Tú lo eres. Yo reconozco que la primera, siempre que en la tele zapeando te la encuentras, me quedo viéndola. Rocky, sí, oscarizadísima. Y esto lo trabajó Sylvester Stallone con el montaje con el director para el aniversario, el 35 aniversario de la peli. Que han cogido, bueno, es una forma de marketing más que otra cosa, ¿no? Que han cogido al propio Stallone para que escoja él un poco junto al director qué cosas habría cambiado de lo que no se pudo hacer cuando se estrenó la película. Pero es verdad. Fíjate que hay, yo qué sé, la versión del director estamos acostumbrados a lo mejor, yo sé, en Apocalypse Now, cosas así. En Rocky 4 como ¿no? Que es, claro, como más de arte. En Rocky 4 sorprende, a lo mejor sí que hay algo, ¿no? Un interés artístico de por supuesto, ¿no? Y sobre todo la voluntad más allá del comercial. La voluntad del director que en estos casos no se respetaba, lo tenían firmado, quiero decir, no era nada que les supusiera un trauma porque no lo tenían firmado, ¿no? Si se lo hacían a Orson Welles en los años 50, pues imagínate cómo no hacerlo a un director de los años 80, ¿no? Y al propio Stallone, pues ahora él, que además ha sido director y es guionista de la primera Rocky, ¿no? Así que y se llevó un Oscar, por cierto. La verdad es que todas las películas funcionan muy bien, incluso esta 4, que ya es una deriva, digamos, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, luego hubo la quinta, luego hubo Rocky Balboa, donde ya tenía un restaurante, estaba retirado. Y luego las películas de Creed, que es el hijo de Apolo, donde ya en la última ya no aparece Sylvester Stallone, pero apareció en las primeras. La verdad que son películas más que dignas, son películas bastante interesantes. Y tengo que decir que yo se las he puesto a mis hijos y me he quedado flipado. Les puse la primera, porque sí que me parece como a ti, Rafa, que es una buena película, pero cómo les ha enganchado la historia de Rocky Balboa, de este boxeador, y durante un tiempo Sylvester Stallone, actor favorito de 3 niños de 7, 10 y 11 años. Tengo curiosidad por ver cómo funciona en taquilla, porque claro, esto es del año de los 80, estaba todavía el muro, Guerra Fría, y claro, aquí había un fondo ahí, ¿no? Que era el combate entre Rocky Balboa, Estados Unidos, con Drago se llamaba, ¿no? Iván Drago, el soviético y tal, pues había ahí, ¿no? No sé si eso ahora cómo habrá envejecido. Que luego han coincidido argumento en Los Mercenarios, o sea, esa película en la que se juntan todos estos personajes, ¿no? De que usan la violencia del cine de acción, ¿no? Es muy de hacer un pase homenaje, ¿no? Y en donde la gente sí que se anima normalmente. Yo creo que va a tener pocas copias y se va a estrenar más como curiosidad o como algo para nostálgicos de este cine. Gente que quiera llevar a sus hijos. Venga, vamos ahora con otro estreno de esta semana. Este viernes se estrena nueva película Fernando Trueba, se llama Isla Perdida, y el viernes de la semana que viene lo va a hacer el propio hijo de Fernando, Jonas Trueba, con otra película que se llama Volveréis. El título de la banda sonora que estamos escuchando es La Isla Perdida, y Trueba vuelve... espera, creo que tenemos el tráiler, ¿no? Sí, vamos a ponerlo. Sabes que te esperábamos hace una semana y como no tuvimos noticias tuyas... Ha contratado a otro. Tuve que hacerlo, pero si quieres, necesito una camarera. Esto es temporal. Solo avisa con 2 semanas cuando quieras irte. ¿Ya tienes tan claro que me voy a ir?
algunos nos vamos a ir a tomar una copa. ¿Te quieres venir? No soy muy de ir al pueblo. ¿Y vosotros conocéis bien a Max? Nadie conoce a Max bien. Es raro. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que te fijes en mí? ¿Has cenado? ¿Qué? ¿Qué tienes aquí? ¿Tocas? ¿Qué tal esta isla El misterio. perdida? Pues, hombre, la verdad que no sé el azar que tiene, pero la posibilidad, ¿cuál es la posibilidad de que padre e hijo estrenen en una semana, con una semana de diferencia? La verdad que es tremendo, ¿no? Pues es un cambio a lo que venía haciendo últimamente Fernando Trueba, la verdad, y sobre todo sorprende que haya podido contar con Matt Dillon, un actor absolutamente reconocible, junto a su Aida Folk, que sí que lleva trabajando con él mucho tiempo, desde el Embrujo de Shanghái, donde se conocieron, y siempre le da un papel en sus películas, es su actriz fetiche. Pero este trabajo con Matt Dillon es sorprendente, ¿no? Sí, tiene una conexión con la música, ¿no? Los dos son grandes amantes de la música cubana. Matt Dillon siempre lo dice. Bueno, dice un documental sobre un músico de estos olvidados en la estela. Love, incluso, ¿no? Incluso anterior al Buenavista Social Club, pero... Sí, de hecho se conocieron en un restaurante en Los Ángeles, en el Carlitos Gardel de Los Ángeles. Lo cuenta Santi Alberú, el colaborador vuestro también en Cinemanía, que le entrevistó, y la verdad es que es muy sorprendente encontrarnos a estos dos personajes juntos. No porque no veamos que Trueba, que os acordáis, rodó en Hollywood con Antonio Banderas Too Much hace muchos años y ha rodado muchas cosas también con sus documentales, pero sí porque Matt Dillon nos viene como de otro mundo, ¿no? Y aquí, pues eso, es un misterioso dueño de un restaurante en una isla griega. Que oculta algo, ¿no? Exacto, digamos que no hay que hacer spoiler, porque llega Aida Folk, que quiere trabajar allí y se encuentra que solo ya está ocupado su puesto en cocina y tiene que trabajar de camarera, y bueno, se van a ir conociendo, va a haber ahí un proceso de enamoramiento, pero con un pasado ahí un poco turbio de este Max, del que nadie parece saber nada en este lugar que está bellamente fotografiado en la película, ¿no? Bueno, pues entre los estrenos esta semana tenemos cine español de Fernando Trueba. Con Matt Dillon. Con Matt Dillon, que vuelve a la gran pantalla. Y la que viene, Jonas Trueba, con Volveréis, de la que ya hablaremos. Sí. Carlos Marañón, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Un beso. The bells began their pealing in the silence of the night. The rain began to spatter and the starless night grew dark. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Within my heart, I'll never know how long it was I waited in despair. I stepped within the chapel doors and found you kneeling there. The rising sun broke through the dawn and swept away the time and mingled with our tears and laughter, sealed your lips with mine. La Ventana, con Marta del Vado. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros.